Claro que sí. Agradecer la gentileza por aceptar la invitación de la Cámara Boliviana de Negocios Electrónicos y Servicios al licenciado Edwin Kisberg, gerente general de la empresa Compañía Internacional de Franquicias Condor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con todo gusto para poder conversar y dar algunos puntos de vista. Gracias. Entonces empezamos con la primera pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el impacto que tuvo el inicio de la cuarentena en el sector empresarial? Bueno, desde ya mucho más antes, nosotros los empresarios habíamos visto un poco con mucha preocupación el desenvolvimiento primero político del tema económico, ¿no? El inicio de la cuarentena ha causado una desaceleración abrupta en la economía de nuestro país, lo que nos está llevando a una crisis económica ya mundial. Entonces, si bien la mayoría de los sectores empresariales respaldamos esta medida, no podemos ocultar la preocupación por el impacto en el desarrollo habitual de las operaciones, como es las ventas, el empleo, lo cual nos ha dejado en una incertidumbre. Bueno, te comento que nosotros estamos respaldando como te diría, las disposiciones del gobierno, pero estamos entrando de a poquito a una incertidumbre, ya que muchas de las empresas han parado al 100%, y no así como otras, como las empresas textileras, por ejemplo, están empezando a activarse nuevamente y con mayor fuerza. Entonces, a mi criterio, nos está dejando una crisis económica, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Okay. ¿Qué estrategias comerciales deberían implementar las empresas en la etapa del post-COVID? Bueno, para empezar a hacer una estrategia, primero tenemos que ver el entorno de lo que estamos viviendo. La crisis sanitaria, como te decía hace un momento atrás, nos ha generado una desaceleración en la economía, pero al mismo tiempo nos está perjudicando en Bolivia la crisis política que estamos viviendo. Entonces nosotros, los empresarios, tenemos que ver y ser un poco visionarios en este tema para poder hacer nuevas cosas, ver nuevas formas de producción para que la desaceleración de la economía no sea tan fuerte su impacto en nuestras empresas. Ya, ¿y cómo afectó el COVID-19 a la estructura de su organización? Bueno, en principio, al momento de entrar a la cuarentena, pues nosotros, como estábamos en una incertidumbre, no sabíamos qué rumbo tomar, porque no podíamos definir qué procesos o qué pasos íbamos a seguir, ya que desconocíamos totalmente qué era el coronavirus, por ejemplo. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en nuestra estructura organizacional, ha hecho de que nosotros tengamos que readecuar, tengamos que reacomodar nuestro organigrama en principio, y pues tratar de generar nuevas líneas de producción para que podamos sobrellevar esta época que estamos llevando, ¿no? Entonces, la estructura organizacional está cambiando, ya que los que hacían, qué sé yo, los que fabricaban calaminas plásticas, ya no se van a dedicar con mayor fuerza en esta línea. Ya vamos a empezar a tener que hacer énfasis en otras líneas de producción. En consecuencia, nuestro sistema de comercialización va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no va a ser los habituales. Mucho depende, por ejemplo, tenemos tiendas en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre. Esas tiendas, por ejemplo, algunas de ellas van a tener que ser cerradas, y tenemos que reestructurar de esa manera nuestro organigrama o nuestra estructura organizacional, y se acomodar, hacer de que todos
podamos adecuarnos a las nuevas exigencias del mercado. Ok, y ahora ya están hablando que el 1 de junio ya vamos a volver o va a empezar a normalizarse de a poco, si es que decimos que se puede volver a la normalidad, ¿no es cierto? Ustedes como empresa, ¿qué planes de contingencia deberían tener para precautelar la seguridad de sus empleados? Bueno, son varios, son varios. Por ejemplo, nosotros nos estamos guiando de acuerdo a algunos protocolos que ya existen en otros países. Por ejemplo, hemos visto algunas exigencias que dan en cuanto a las EPIs en los equipos de protección individual. Tenemos que formar, por ejemplo, tenemos una lista de lo que tenemos que hacer, se lo voy a leer. Tenemos que formar al personal en el uso de equipos de protección individual EPIs, cosa de que antes no lo hacíamos, por ejemplo, y es algo nuevo para nosotros. Entonces tenemos que formar a las personas trabajadoras en el mantenimiento, almacenamiento, adecuación, eliminación final de todos los equipos de protección individual. Formar a los trabajadores especialmente en su colocación y retirada, por ejemplo, de sus equipos de protección. Mantener y almacenar, usar y eliminar correctamente estos equipos de protección. Recordar varias veces, o sea, tenemos que hacer una nueva cultura, ¿no? Recordar varias veces en la jornada de trabajo a los obreros, al personal que trabaja con nosotros, que el uso de estos equipos de protección individual son de vital importancia para evitar que nos podamos contagiar. En el caso de que alguien esté con síntomas, por ejemplo, de este virus, hacer de que ellos ya no ingresen a la empresa y poderles dar una forma de que ellos puedan acudir a un recinto sanitario lo antes posible y de manera adecuada. O sea, son protocolos que antes no se hacía, que ahora lo tenemos que adoptar y tenemos que aprender a convivir con esta situación. Entonces, y no solamente es un procedimiento, también es una inversión en implementos. Por ejemplo, los mamelucos vienen las máscaras faciales, vienen las mascarillas. Tenemos que aumentar, por ejemplo, hemos visto lugares donde puede haber agua y jabón para que ellos constantemente estén haciéndose constantemente las manos, adecuar la empresa. Nuestro comedor, por ejemplo, tiene que estar adecuado de manera que se evite el contagio. Por ejemplo, habíamos visto de que ciertas áreas tienen que entrar al comedor en ciertos horarios, ya no como antes, que era todo en conjunto, por ejemplo. O sea, se está haciendo una serie de protocolos para que evitemos el hacinamiento de personas y por ende evitar el contagio de esta enfermedad o pandemia, como se puede decir. Ok, yéndonos un poquito al lado de la tecnología, ¿usted cree qué papel desempeña la tecnología en esta crisis económica por la que están atravesando las empresas? Bueno, hemos visto que la tecnología hoy en día, o sea, juega un papel muy importante. Muchas veces hemos visto que en otros países, por ejemplo, el tema digital, por ejemplo, lo manejaban de manera muy abierta, cosa de que en Bolivia todavía se desconocía en ciertos aspectos. Hoy por hoy la tecnología está ayudando y coadyuvando a que las personas puedan estar lejos y al mismo tiempo cerca. ¿A qué me refiero? Lejos, o sea, fuera de contacto, cerca me refiero a estar en contacto constante. Ya, ahí hemos visto en la tecnología, por ejemplo, del WhatsApp, las redes sociales, Facebook, y por qué no decirlo el Zoom, que hoy por hoy ha subido inclusive las acciones de Zoom se han disparado se han disparado muy fuerte. Entonces, la tecnología juega un papel muy importante antes y sobre todo después de durante y después de esta pandemia. ¿Usted cree que los hábitos en cuanto al Internet cambiarán después de esta etapa de confinamiento? Definitivamente. Los hábitos del Internet, como te decía hace un momento atrás, en el exterior, por ejemplo, era
habitual hacer los servicios delivery. Ya lo, pues había en Brasil, por ejemplo, hay Globo, Llévame, no sé, y hay varios servicios que se hacen mediante internet. Inclusive hay audiolibros y demás. Entonces, en Bolivia se desconocía este tema. Hoy por hoy, y en esta cuarentena, se ha visto la gran importancia del internet, no solamente para el trabajo, sino para la familia. Hemos visto de que las familias se han mantenido en contacto mediante el internet, han habido cursos, capacitaciones y demás mediante el internet. Entonces, a partir de acá, juega un papel importante en toda la estructura de las familias, el internet, ya que eso nos ayuda a que estemos conectados y bueno, pues estemos constantemente en contacto con todas las personas. Claro, ¿y cuán importante será el papel del comercio electrónico? Nuevamente le comento que el papel del comercio electrónico, o sea, de sobremanera, ha subido exponencialmente. ¿En qué sentido? Hace un momento te decía, lo que nosotros usualmente hacíamos es ir a un restaurante y pedirnos, qué sé yo, un aperitivo y bueno, pues llevarlo a la casa tal vez, ¿no? Pero hoy por internet ya se puede hacer un pedido, se puede hacer la comercialización no solamente de la comida, sino de productos de todo tipo, de hacer productos masivos, industriales, o sea, de todo. Y se ha visto en esta epidemia de que muchas empresas han optado las redes sociales, por ejemplo, para que se puedan comunicar y puedan presentar su producto. Y muchos han hecho el servicio delivery, entonces ha ido conectado y quizás algunos no han sentido mucho esta epidemia, es más, han sido beneficiados, ya que esa tecnología hace de que podamos nosotros estar más cerca de los clientes inclusive. Sí, claro que sí. ¿Cuál será el futuro de las empresas a nivel mundial y cuán duras serán las percepciones de la paralización del aparato económico? Bueno, comentarte de que estaba viendo algunos datos del Banco Mundial. Se prevé de que, o sea, antes se veía de que íbamos a tener un crecimiento del 3% aproximadamente en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, esta pandemia, el coronavirus, ha hecho de que muchas empresas empiecen a tener una desaceleración. Por lo tanto, se prevé que va a haber un decrecimiento en la economía. Por lo tanto, están viendo que va a haber una crisis mundial en cuanto a los temas financieros en el mundo. Entonces, en consecuencia, nosotros, viendo ese panorama, tenemos que ir preparándonos para que podamos, para que ese golpe que viene sea un golpe menos fuerte de lo que está viendo. Ya, y en la actualidad hemos visto que algunos gobiernos de otros países están ayudando, ¿no es cierto?, a las empresas, a las personas. Pero ¿y usted qué opina? ¿Cuál es la percepción sobre el tema de la accesibilidad a los créditos blandos otorgados por el gobierno? Bueno, aquí existe una situación en la cual nos dicen que hay créditos blandos, que todos con eso vamos a poder pagar primero los sueldos y demás cuestiones. Sin embargo, no todas las empresas pueden acceder a estos créditos, principalmente las empresas medianas y pequeñas. Tenemos que tomar en cuenta de que nosotros, o sea, en Bolivia, venimos de un golpe muy fuerte económico-político que nos ha sucedido en el mes de octubre y noviembre del 2019, que hemos tenido una paralización. La proyección que toda empresa ha tenido financieramente en ese periodo, por ejemplo, no se ha cumplido, no han llegado a los objetivos. Y en la gestión 2020 estábamos empezando nuevamente a recomponer la estructura financiera y viene esta pandemia. Entonces, en consecuencia, creo que la mayoría de las empresas, medianas, pequeñas y grandes empresas,
no van a poder acceder a estos créditos blandos. ¿Por qué? Porque para todo crédito uno tiene que tener una calificación. Entonces, no todos calificamos. Es más, las empresas muy exitosas que estaban yendo muy bien durante 3, 4, 5, 10 años seguidos, por decir, en este último periodo, en este último semestre, han tenido pérdidas muy fuertes que no se pueden absorber, por ejemplo. Entonces, eso hace de que los créditos blandos, por ejemplo, si bien se dice créditos blandos, no todos van a acceder. Y si van a acceder, pues en algún momento se tiene que pagar. Pero ese crédito no es para la inversión, es simplemente, este crédito es para pago de sueldos y demás. Entonces, en el corto o mediano plazo vamos a tener que pagar esos créditos y más. El problema económico que tenemos y más una deuda es mucho más complicado para el empresario. Gracias. Vamos a finalizar con esa pregunta, ¿no? Según su experiencia, ¿qué enseñanza nos deja el COVID-19? Bueno, el COVID nos deja muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Hemos visto que en el tema social, por ejemplo, se ha visto de que nosotros, y dicen muchos autores, o sea, los seres humanos somos el virus del planeta. Hemos visto de que hemos ido, cada año que pasa, hemos ido contaminando, y con esta pandemia se ha visto qué tan fuerte ha sido la contaminación que nosotros hemos generado. Entonces, y bueno, pues ahora que nosotros estamos en casa, cuidándonos, se ha podido ver en las calles a los animalitos, inclusive animales que se han declarado ya extintos han reaparecido, por ejemplo. Entonces, nos deja una enseñanza importante. Tenemos que ser responsables con el medio ambiente, en primera instancia. Responsables con el medio ambiente y hacer cosas ya más humanas, menos contaminantes. Por ejemplo, ya dejar de utilizar vehículos, por ejemplo, transformar esa situación de combustible fósil que contamina bastante, cambiar por otras cosas, por ejemplo, por combustibles limpios, llámese baterías de litio y demás cuestiones. Entonces, esa es la gran enseñanza que nos deja. O sea, tenemos que ser responsables con el medio ambiente, o de lo contrario, el medio ambiente a nosotros nos va a agarrar muy fuerte y va a ser muy tarde. Es hora de que todos tengamos esa conciencia. Muchísimas gracias. Le agradecemos nuevamente por su participación y experiencia compartida.